Martínez y Martínez Esparza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Buenos días, yo soy Luis Martínez. Hoy es sábado 29 de marzo del 2014. Saludo a nuestro auditorio en el interior del país y en la Ciudad de México y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Hola Martín, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Lulú, amigos del auditorio, muy buenos días. Envío un saludo a toda la clase trabajadora del país, a los jubilados y miembros activos del Sindicato Mexicano de Electricistas en Resistencia. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia. Ayer la huelga de la Universidad de Sonora cumplió un mes y los estudiantes de Derecho, Ingeniería y otras carreras se sumaron en apoyo a las jornadas solidarias con los trabajadores huelguistas de la Universidad Autónoma de Sonora. Y para hablarnos del tema se encuentra en el teléfono el secretario general del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad de Sonora, STEUS, maestro Modesto Torres Vicario. Bienvenido al RIN Laboral. El RIN Laboral. Maestro, a un mes de huelga, ¿qué les han dicho las autoridades? ¿Cómo van las negociaciones? Pues a un mes de huelga, exactamente ayer se cumplieron 30 días. El rector en una cerrazón de 26, 27 días mantenía la propuesta de que abriéramos las puertas a los estudiantes y que nosotros mantuviéramos la huelga. Y que no importaba, que como si esto no significara el rompimiento de la huelga, como si esto no significara que la huelga terminara con este hecho. El día de ayer también recibimos por parte de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje un citatorio donde nos está citando al señor rector, a los dirigentes sindicales en el edificio México de aquí de Hermosillo. Nos presentamos, habíamos entregado ya el pliego petitorio con los puntos bien definidos y para asombro de nosotros no se presenta el rector, manda a la secretaria general administrativa y van sin una respuesta por escrito, van sin ningún ofrecimiento. Pues yo creo que esto es parte de querer cansar a los compañeros que estamos en la resistencia de huelga, y pues fueron a la foto nada más para decirle a la comunidad sonorense, a los estudiantes que quieren dialogar, pero realmente no es así. Maestro Modesto Torres, habla Martínez Esparza, primero solidarizándonos con este movimiento de huelga a nombre del Sindicato Mexicano de Electricistas, de la nueva Central de Trabajadores y es de este espacio de Frecuencia Laboral. Observamos entonces que las autoridades de la universidad en una cerrazón completa para poder hacer que se desesperen los trabajadores. ¿Qué actividades van a desarrollar los siguientes días para poder estar muy pendientes? Bueno, nosotros tenemos marchas, vamos a hacer una marcha en el aeropuerto Ignacio Pesqueira de aquí de Hermosillo. Vamos a mantener un plantón dentro de la marcha. Están manifestaciones en los principales cruceros de la ciudad. Tenemos una megamarcha junto con el sindicato Mar TAU, es el sindicato de académicos. Pues tenemos una serie de actividades. Quiero decirte que a diferencia de otras huelgas de nuestro sindicato, esta huelga ha tenido el apoyo solidario de organizaciones sociales, de distintos sindicatos, de empresas de la iniciativa privada, y es un apoyo irrestricto de la comunidad sonorense. Se ha volcado a dejarnos comestibles, agua, azúcar, arroz, café, frijol. En ese sentido, pues porque se entiende que es una postura totalmente arbitraria
la de la administración, una postura totalmente arbitraria del rector, y es una postura de querernos desgastar, de debilitar el movimiento a través de levantar el ánimo diciendo que se va a sentar a la mesa y luego no presentándose. Maestro, bueno, quisiera pedirle por favor que nos diga cuáles son las partes del contrato colectivo que están violentando las autoridades de la rectoría de allá de la Universidad de Sonora, y el gobierno panista, ¿cómo está actuando en estos momentos? Que bueno, es un gobierno, los panistas siempre se han caracterizado en el gobierno por eliminar los derechos de los trabajadores. Bueno, es la cláusula tercera estructura de nuestro sindicato que habla sobre que no se pueden modificar condiciones. Es la cláusula 29 que habla sobre las horas extras que se deben de integrar después de cierto tiempo. Es la cláusula 57 que habla sobre una jubilación integral, una jubilación digna. Es la cláusula octava que habla sobre el trabajo de nueva creación. Son algunas, entre otras, las cláusulas que están siendo violadas que nosotros estamos queriendo revisar. Por otra parte, pues el gobierno del estado pues tardó un mes también en requerir al rector. Pues son 26, 27 días en los que pues hicieron mutis. Si bien es cierto, no declararon inexistente la huelga, pero tampoco estuvieron ajustando a la administración para que se sentara a negociar. Desconocemos ahí si esto sea parte de la precampaña, ¿no? del año que entra por los candidatos a la gobernatura. Tenemos pues rectoría de un partido, tenemos gobernador de otro, y hay muchos entes políticos que se están moviendo. Pero vamos a estar pendientes aquí de la lucha que ustedes están llevando, y bueno, pues a la que se están sumando otras universidades precisamente en huelga porque pues no quieren resolver las demandas de los trabajadores, pero lo peor es que lo que ya conquistaron se los quieren eliminar. Así es una lucha por la defensa de los contratos colectivos de trabajo y una lucha por el derecho a huelga. Esto nos queda claro. El mismo declaraciones del rector hace énfasis en que él va a hacer una cruzada para defender las universidades públicas y quitar los contratos colectivos, ¿no? Son declaraciones desafortunadas de alguien que debería de respetar el marco legal, respetar la Constitución, la Ley Federal del Trabajo. Maestro, pues muchísimas gracias, y va a poder leer su participación en nuestro portal www.frecuencialaboral.com a partir de mañana, y hoy por la tarde, como a las 5 de la tarde, ya va a poder escuchar la repetición de nuestro programa en nuestro portal. Muchas gracias, maestro. No, gracias a ustedes. Un saludo, Esparza. Bye, bye. Nos vamos al despertar del gallo. El despertar del gallo. Bien, la pregunta de hoy: ¿qué establece la Ley Federal del Trabajo sobre la igualdad sustantiva en el ámbito laboral y qué significa? Bueno, le damos lectura, ¿no?, a la respuesta del despertar del gallo de la semana pasada, que ya no nos dio tiempo. Dice: de acuerdo al artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo, la igualdad sustantiva es la que se logra eliminando la discriminación contra las mujeres que menoscaba o anula el reconocimiento o goce o ejercicio de sus derechos humanos y las libertades fundamentales en el ámbito laboral. Supone el acceso a las mismas oportunidades considerando las diferencias biológicas, sociales y culturales de mujeres y hombres. Este artículo tutela la igualdad sustantiva o de hecho de trabajadores y trabajadoras frente al patrón. Y nos vamos con más información, pero antes lo invitamos a que llame y participe. Estamos transmitiendo en vivo. Nuestros teléfonos en cabina son 5518-7760 o el número la da sin costo 01800-581-8248. También lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. En más información, el auditor superior de la Federación, Manuel Portal,
informó que dentro de las observaciones más importantes que hizo por manejo oscuro u opaco de del presupuesto federal enviado a los estados y municipios están los recursos retenidos a los trabajadores por parte de los ayuntamientos municipales o los gobiernos estatales. Ese dinero lo retuvieron, pero no lo entregaron a las instituciones que deberían dirigirse, como son las de salud, de vivienda, entre otras, la Secretaría de Hacienda, por un monto de 6.852 millones de pesos, cuyo destino se desconoce o bien se lo gastaron y no entregaron cuentas ni comprobantes. Durante la segunda mesa de trabajo que sostuvo Manuel Portal con los diputados federales de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación el lunes 24 de marzo de este año, destacó que los 505.720 millones de pesos que se auditaron, el 12%, es decir, 64.333 millones de pesos, tuvieron un manejo dudoso por falta de comprobantes de gastos porque fueron desviados a otras cuentas, o bien se trata de recursos que en su cuenta pero no fueron ejercidos principalmente. Se trata de recursos públicos del ramo 33 para el combate a la pobreza, del seguro de desempleo y de algunos fideicomisos, entre los que se encuentra el fideicomiso de apoyo a la educación básica. Eso ocurrió principalmente en los estados de Veracruz, Chiapas, Jalisco, Tabasco y Guerrero, y el Auditor Superior de la Federación demandó o reiteró a los diputados federales que presenten una iniciativa de ley para la creación del Sistema Nacional de Fiscalización que él viene solicitando desde el 2010. Hasta ahora no le han hecho caso, pero él dice que con ese Sistema Nacional de Fiscalización se unirían todos los organismos de supervisión y harían más eficaz la vigilancia del presupuesto público en estados y municipios. Entre las instituciones con cuentas turbias que observó la Auditoría Superior de la Federación en la revisión de la cuenta pública 2012, observó a la Cámara de Diputados por no entregar documentación que acredite el gasto de 1.122.790 pesos en gastos de asignaciones a los grupos parlamentarios, que son los partidos políticos representados en este órgano legislativo. En este informe que se entregó, como todos sabemos, en febrero, a finales de febrero del 2014, se entrega la cuenta pública de 2 años antes, que es la del 2012, porque ellos tardan 2 años en revisar y dar resultados, pues se conminó a los actuales representantes de la Junta de Coordinación Política, entre quienes se encuentran el panista Alberto Villarreal, el priista Manlio Fabio Beltrones y el periodista Silvano Aureoles, además de los otros coordinadores, a demostrar cómo se gastaron esos 1.122.790 pesos del total que les fue entregado, que fueron 1.704 millones que recibieron en 2012 y de los que no dan cuenta. Además, ya les decía yo en semanas pasadas que habían disparado la cifra que se autoasignaron del 2000, que recibían 220 y tantos millones, al 2012 a 1.704 millones de pesos. O sea, se le incrementaron 7 o 8 veces, ¿no? Y dice, bueno, pues no hay razón, no hay una explicación por qué ese incremento para las fracciones parlamentarias. En entrevista con Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia, el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, José Luis Muñoz Soria, dijo que no hay ningún reglamento en la Cámara de Diputados que obligue a los partidos políticos o fracciones parlamentarias ahí representados a entregar cuentas del dinero que se les asigna. Cada año hay un recurso que se orienta a los grupos parlamentarios y que efectivamente no se informa, ni siquiera está marcado en algún lado donde se deba de informar. Hay un recurso que va a los grupos parlamentarios que no se informa cómo se utiliza. Nosotros tenemos unas asignaciones para trabajar el módulo que podamos poner, el apoyo a mi trabajo legislativo, pero hay cerca de 1.000 y tantos millones que los grupos parlamentarios en sí no informan. Deben de hacerlo.
Sobre todo porque señala la auditoría que del 2000 al 2012 se dispararon los recursos que van para los grupos parlamentarios de 200 millones a 1.700 y cacho millones. Sí, ha venido un aumento de eso, y a veces incluso para los recursos que se tienen en la Cámara encuentras que te dan facturas porque hicieron una comida o compraron vino de quién sabe qué precio para regalarle quién sabe a quién, pero esa es una parte pequeña en comparación de lo otro que son estas partidas a los grupos parlamentarios. Lo hemos marcado un sinfín de veces, pero no hemos logrado el eco de decir que tenemos que aclarar. No le puedes decir a la gente, no te aclaro 900 millones de pesos, porque los partidos políticos o los grupos parlamentarios los usan en lo que ellos creen. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Tenemos llamadas del auditorio. Arturo Higuera Corona, él es jubilado, pregunta a Martín, se está corriendo la voz de que los trabajadores en resistencia que quieran ser recontratados deben de liquidarse. ¿Es cierto? No, es mentira. La herramienta de lucha del SME para avanzar en una negociación es no renunciar voluntariamente a su derecho al trabajo. Recordemos que esa fue la primer campaña que hizo el gobierno panista, diciendo que los primeros 10,000 que se liquidaran los iba a reinstalar CFE, y después así continuaron. Al final, hoy, si ustedes preguntan a través del IFAI cuántos de los que formaban parte del sindicato y de Luz y Fuerza tiene contratado la CFE, pues hablan de un promedio de 2,000 personas, de 44,000 que formábamos parte de Luz y Fuerza del Centro. Entonces es una mentira, no hay que hacer caso a este tipo de corrillos que están en los pasillos, ¿no? Y hay que aprender de la derrota, ¿no? O sea, si ya una vez les vinieron con ese cuento y no les cumplieron, y otra vez empiezan ustedes a creer en el mismo cuento, pues entonces ya sí, no aprende uno del error, ¿no? Si no aprendemos del tiempo que llevamos, que hemos aguantado, y que es una lucha por defender la organización sindical, la fuente de trabajo, la contratación colectiva, pues ellos lo que quieren es que todos nos liquidemos para que ya después no haya resistencia. ¿Qué movimiento va a haber? Claro, y también pregunta que para los jubilados del SME les están diciendo que si quieren recibir su jubilación deben desistirse del amparo y quedarían como pensionados del gobierno. Bueno, es que este tipo de comentarios que ellos hacen es de grupos disidentes que están haciendo creer que hay que desistirse de las demandas para que estén en mejores condiciones. Incluso le están ofreciendo que si se desisten, les van a dar 500,000 pesos a los jubilados y a los que se liquidaron 250,000 pesos. Entonces yo le pido a mi compañero que acuda al sindicato todos los miércoles a reuniones de grupo de jubilados, y estamos en nuestra página www.sme.org.mx, ahí estamos subiendo todos los boletines informativos. Dice Víctor Hernández, ¿por qué nunca se habla acerca del grupo Bilderberg que está utilizando a los Estados Unidos para seguir extendiendo su influencia? Hay un grupo llamado voy a preguntar, Grupo 21, que planea reducir a la población a 500 millones y son los que están plagando al mundo de vicios y enfermedades. Pues vamos a investigarlo para poderle hablar aquí del tema. Gloria Sánchez de Tultepec dice, queremos denunciar, vinieron los de la CFE acompañados por policías de Tultepec, eso lo comentó la semana pasada, y dijeron que llegaron a robarse el transformador, no llevaban papeles ni nada. Esto fue a las 12 de la noche y tienen un video grabado. ¿Qué pueden hacer? Hay que presentar una denuncia ante el Ministerio Público porque hay muchos reportes, están robando los transformadores. ¿Y por qué lo están robando los transformadores? Porque dentro de los transformadores hay bobinas que son de cobre y es para sustraer el cobre, pero ya te dejaron sin luz y se llevaron los equipos. Y no nada más es en la zona metropolitana, en todo el país. Ahora que fuimos a la caravana el año pasado a Nuevo Laredo, Tamaulipas, que llegamos hasta la frontera, en todos los recorridos hay un robo permanente de transformadores y son las empresas contratistas que no hay un control de quiénes son, traen carros particulares, camiones particulares, bajan el transformador con una supuesta orden de trabajo y ya no está el transformador, entonces obligan a los usuarios a comprar estos transformadores, pero es para sustraer el cobre y en algunos otros casos hacer de manera clandestina electrificaciones.
Y en caso de que lleguen con la orden, ¿cómo puedes saber si es falsa o verdadera? Sí, porque debe de traer la firma de un representante del patrón de la empresa, debe traer los propios logotipos de la Comisión Federal de Electricidad, debe de explicarse qué arreglos o por qué lo están retirando. Y además los trabajadores tienen que identificarse con las credenciales, porque si ustedes observan, han estado deteniendo a personas que traen uniformes y credenciales falsas y que están llegando a extorsionar a los distintos usuarios en toda la zona. Y que los graben, ¿verdad? Porque si los policías están coludidos, pues también para que los demanden penalmente. Leonardo Villalobos, esta también es de la semana pasada, dice que a la ciudadanía nos hace falta participar. La Cámara de Diputados debe dar voz y voto a la ciudadanía. Sí, pero hoy los diputados y senadores están implementando una democracia que es representativa. Dice que ellos ya son otros representantes y pueden hacer y deshacer de este país, y eso es lo que no podemos permitir, que a la ciudadanía, que somos los que realmente debemos demandar sobre las políticas públicas, no nos hacen caso. Ángel Cervantes propone la creación de un fideicomiso en lugar de heredarle a las iglesias y a las mafias religiosas. El fideicomiso será para el fomento en la recuperación de los recursos energéticos para la nación y la expropiación de los canales privados de televisión, y poder impartir 100 carreras gratuitas ininterrumpidas en todos los hogares. El Popeye saluda a todos los que estamos aquí transmitiendo. Celestino Herrera de San Luis Potosí, jubilado, saluda a todos los que estamos en el programa. Hilario Peña Velázquez de Atizapán de Zaragoza, dice: en Atizapán de Zaragoza, en 61 colonias, 33 de ellas irregulares, principalmente las colonias Bonfil, Las Águilas, Lomas de Guadalupe, están quitando medidores de luz. Efraín Cedillo se confabula con los presidentes municipales, principalmente del PRI, para cobrar ilegalmente la energía eléctrica. También nos llama Irma Martínez, que nos escucha todos los días sábados, envía un saludo. Regina y Renata también, que todos los sábados nos están escuchando. Bueno, pues, licenciado Luna, hubo una resolución de la Suprema Corte de Justicia para embargar una parte del salario. ¿Cómo ve esta situación? Yo lo que creo es que debemos estar atentos ante ese tipo de situaciones. Ya con mucha frecuencia nos encontramos cuando no es el Poder Legislativo, es el Poder Judicial que asestan golpes terribles a los trabajadores y sus derechos. Recientemente tenemos una ley que acaban de emitir en la Cámara de Diputados, que es la Ley de Desempleo y del Seguro Popular. Y para la Ley del Desempleo toman parte del salario del Infonavit, que ya lo veremos en otro momento. En el caso concreto que usted pregunta, y a riesgo de leer bien la resolución de la Corte, estarían incurriendo en una falta administrativa a la Corte, porque son los que están violentando la Constitución, ya que en la fracción 8 determina que los salarios mínimos son inembargables. La fracción 22 determina, del artículo 123, que los salarios no pueden tener deducciones más allá de un 30% del salario que percibe el trabajador, porque si no le quitarían los medios de subsistencia. Y también determina esta misma fracción que las deudas contraídas por un trabajador son exclusivamente de él, es decir, no pueden afectar el patrimonio del trabajador y menos de la familia. Pero ahora, como les pagan por nómina bancaria, pues ya se cobran a lo chino, ¿no? Les retienen de ahí, entonces, pero ¿qué va a pasar en este caso? Eso es ilegal y es, desde mi punto de vista, incluso para iniciar un procedimiento me gustaría ver lo que dice la Corte con exactitud, pero de ser en los términos que se están señalando en los periódicos, sería hasta iniciar un procedimiento político en contra de los magistrados de la Corte, porque ellos mismos están violentando la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Hoy vemos que es un desvío de poder, O sea, el poder autónomo de la Suprema Corte para garantizar tus derechos constitucionales, ellos están desviando ese poder a los intereses hoy de los privados y a los intereses de las multinacionales y del gobierno en turno. En la misma semana, además de esto que es grave, que apruebe que te embarguen tu salario, y además por una serie de empresas que en línea te están reteniendo, en la semana aprobaron también de los abusos de la Comisión Federal de Electricidad. Dice que sí te puedes amparar siempre y cuando pagues tu recibo de luz. Y entonces te llegan recibos de luz. Ayer fui a un programa de 14:40 de AM y la conductora dice: a mí me llegó un recibo de 42,000 pesos. Al siguiente bimestre de otros 42,000 pesos. Dice: nada más vivo con mi mamá y con mis 3 hijos y todos salimos
Dice, y así están millones de mexicanos en este país y ha estado modificando los criterios la Corte. Primero había dicho que sí se podía ampararse uno ante los abusos de la CFE, ahora dicen que ya no, que primero pagas y ya después, si hay un exceso de cobro en el recibo y se demuestra, entonces te van a dar lo que pagaste de más en tu saldo, pero no te regresan tu dinero. O sea, es un abuso por parte de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de este país. Sí, pero además estamos claramente regresando al porfiriato, ¿no? De hecho, una resolución, bueno, estas decisiones de retener el salario de los trabajadores y cobrarse a lo chino era la práctica de las tiendas de raya, que los trabajadores compraban en la tienda de raya y el patrón les retenía todo el salario y provocaron revueltas grandísimas donde hubo represiones también enormes como fue la de Río Blanco, ¿no? Pues yo creo que más que regresando nunca lo hemos abandonado, Lulú, con todo respeto, salvo en el periodo de Lázaro Cárdenas, quizás una excepción. En los demás ha sido un bandidaje en contra de los trabajadores. Mire, recientemente tenemos la noticia de que se van a utilizar cerca de 27 mil millones de pesos de los fondos de los ahorros de los trabajadores que no están registrados. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Licenciado Luna, bueno, pues hay que estar pendientes porque claro que sí, hay que leer cómo quedó la resolución y todavía no la publican. Así es. Entonces, para no errarle, hasta ahí dejamos el comentario, ya que la publiquen, hacemos un comentario, pero en eso y vemos las opciones de defensa, ¿no? Claro. Bueno, pues hoy es sábado 29 de marzo del 2014 y hay una reunión de balance de la Organización Política Nacional del Pueblo y los Trabajadores, la OPT, con el objetivo de concluir la campaña nacional para su registro como partido político. La reunión es hoy a las 10 de la mañana en Insurgentes número 98, Martín. Sí, efectivamente, hoy es la Asamblea Nacional de Balance de la Organización Política del Pueblo y los Trabajadores. Es abierta, van a llegar los comités estatales de los estados donde se llevaron a cabo las asambleas. Y quiero hacer una denuncia pública porque en la semana detuvieron a uno de los miembros de la Organización Política del Pueblo y los Trabajadores en San Luis Potosí. Es Miguel Ángel Wong. Está detenido por el gobierno local, lo acusan de daño en propiedad ajena, resistencia a particulares, bloquear por hacer una protesta y una serie de acusaciones y lo tienen detenido en la cárcel de San Luis Potosí. Ya hemos hecho los pronunciamientos, se enviaron abogados para ver su caso, pero sí vemos que esto es una decisión autoritaria, tiene un tinte político. La detención de Miguel Ángel Wong son de los representantes de la OPT en el estado de San Luis Potosí. Y lo que se trata la asamblea del día de hoy es para hacer un balance sobre los resultados de todas las asambleas. Hicimos más de 20 asambleas en todo el país y a partir de ahí se tienen que ir preparando los escenarios porque en el año se va a llevar a cabo el Congreso Nacional de la Organización Política del Pueblo de los Trabajadores. Y la verdad que nos dio bastante gusto cuando acudimos a las asambleas porque de manera abierta, principalmente jóvenes, acudían a afiliarse a la OPT como un instrumento de lucha y los escuché en sus discursos porque se preocupaban y decían que sus papás les habían estado apoyando para hacer su carrera, para estudiar, sin embargo se iban a encontrar a un ambiente laboral donde no hay ninguna condición para tener un empleo digno. Y hoy vemos los datos que si un profesionista titulado con maestría y doctorado y demás gana 8,000 pesos al mes, es mucho ya. Hasta 5,000 pesos le están pagando. Así es. Y entonces decía que era importante tener este instrumento porque la clase política gobernante, que se ha hecho una serie de leyes para que nadie pueda organizar un partido político, tener una forma de cómo luchar y restablecer la legalidad del Estado de Derecho en el país. Entonces decía, hacemos un llamado porque esto es de conciencia, que los jóvenes tenemos que participar. También están muchos pensionados, muchos adultos mayores, muchas organizaciones sociales, campesinas, populares, y bueno, tenemos que decirle a la ciudadanía que esto es una forma de cómo organizarnos, cómo concientizarnos, es un instrumento de lucha, con registro o sin registro. La Organización Política del Pueblo de los Trabajadores va a continuar su proceso de construcción. Bueno, es hoy a las 10 de la mañana en Insurgentes número 98. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza.
Bueno, tenemos una llamada de Luis Medina de San Luis Potosí, que dice que ganó una demanda laboral con laudo a favor en contra de Bimbo por 600,000 pesos ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Sin embargo, Bimbo metió un amparo y la Suprema Corte favoreció a la empresa. Por lo tanto, es evidente la corrupción en la Suprema Corte. Él opina eso y nosotros también. Ernesto Brambila, saludos a Martín y a todo el programa. Edmundo Main de la delegación Magdalena Contreras, jubilado de la iniciativa privada, dice: metí un amparo 4,444,97 para el no pago de luz y me llegó una carta de la CFE donde me dice mi adeudo es de 8,156 y hablé con ellos para que haya un arreglo. ¿Hablo con la CFE o sigo en rebeldía? ¿Qué hago? Yo lo invito a que vaya a las oficinas del Sindicato Mexicano de Electricistas en Insurgentes 98, de lunes a viernes hay un lobby de atención a usuarios para que pueda usted participar, y además está la Asamblea Nacional de Usuarios que se reúnen todos los sábados a las 10 de la mañana en Antonio Caso número 45. Es importante hacer comités de usuarios en defensa de la energía eléctrica. Rocío Aguilar de Catepec, empleada, pregunta si es cierto que los ministros echaron para atrás las quejas de usuarios de luz ante Profeco, y si es cierto, cuál es el paso a seguir. No echaron para atrás las quejas ante Profeco, hicieron una resolución donde dice que sí pueden proceder los amparos en contra de los altos costos, pero siempre y cuando pagues, ¿no? Entonces hay que esperar también porque no ha salido el engrose de su resolución, pero hay que buscar otras vías legales para continuar en la defensa del sector eléctrico nacional. Víctor Manuel García Salinas, Colonia Cuauhtémoc, es profesor del Politécnico. Dice: en la delegación Cuauhtémoc existen fallas en el alumbrado, siguen los problemas de vialidad, a pesar de que cobran por el servicio de parquímetros, como es el caso de las colonias San Rafael y Santa María. Pues tenemos de visita al general Samuel Lara Villa. Él es el presidente de una asociación de jubilados y pensionados militares que, bueno, pues ha venido luchando para que se les respeten sus derechos como organización y como trabajadores o militares que fueron y pusieron su vida, incluso pusieron en riesgo su vida. Y bueno, pues él es el representante de la Federación de Militares Retirados, General Javier J. Mújica. Bienvenido al RIN Laboral. El RIN Laboral. General, la semana pasada usted nos visitó también y nos comentaba rápidamente que entregaron un pliego petitorio a sus autoridades máximas, y después de esperar un año a que les resolvieran, no han resuelto nada. ¿Qué fue lo que les pidieron y por qué no han resuelto nada? Efectivamente. Buenos días primero a Frecuencia Laboral y a su gran auditorio. Gracias por este espacio que le dan a los trabajadores de las Fuerzas Armadas, que estamos muy urgidos de que todas estas cosas que están pasando en el embate contra las instituciones de seguridad social, también están incluidos los militares. No nos salvamos de esa campaña. Sí, efectivamente le hicimos llegar un pliego petitorio al alto mando de las Fuerzas Armadas, el general Cienfuegos. Él demostró a principios de este sexenio mucho interés en atender las cuestiones de los problemas de los militares retirados. Sin embargo, después de ese pliego petitorio pasó un año y no recibimos ninguna respuesta, ningún indicio de que se nos iba a hacer caso. Es hasta hoy, hasta fines de este mes de marzo, en que supimos que pasó una iniciativa en la Cámara de Diputados donde se reconoce una de las demandas que hacemos en nuestro pliego acerca de los compañeros que fallecieron
y de sus familiares, de sus viudas, que al fallecimiento del compañero militar por cualquier causa, a la familia le descontaban un porcentaje que más o menos era del 40%, porque el que tenía derecho a esa prestación ya había fallecido y se lo quitaban a la familia. Familias que todavía tienen niños en la escuela, que tienen muchas necesidades y las dejaban con esa falla tan grande como es quitarles una gran parte de sus derechos. Estas reformas que salieron de las que estaba yo hablando quieren remediar este asunto y devolverles esa cantidad. Se reformaron el artículo 31 y el artículo 40 para que se les otorgue esa cantidad. Efectivamente, creemos que nosotros queremos creer que fue el general Cienfuegos el que intervino para que esto se llevara a cabo, porque sabemos que el general Cienfuegos fue hijo de un militar retirado antes de ingresar a las Fuerzas Armadas. Entonces él sabe de los padecimientos de una familia de militares retirados. Desde el principio que hablamos con él, nos hizo el ofrecimiento de que iba a atender las demandas de los retirados. Esto es lo único que hemos hasta este momento logrado, que esa parte... ¿Y qué cosas no les han resuelto? Son otras 9 demandas, entre ellas una de las más importantes también, como esta que acaba de hacerse, es la de los compañeros que no llegaron a servir 20 años en las Fuerzas Armadas porque sufrieron un accidente, una herida, cualquier lesión en actos del servicio y no pudieron completar los 20 años. Sin embargo, la ley dice que se les debe reconocer el 100% de sus prestaciones y de sus saberes. Estos causaron baja hace mucho tiempo y muchos de ellos están en situación de inutilidad y no pueden trabajar. Y desde las fechas en que causaron baja, se les ha tenido con ese ingreso tan bajo y nunca les han prestado atención. Esa es una de las demandas más importantes que le hicimos al general secretario y dijo que sí, que le iba a poner atención. Sin embargo, hasta la fecha no se ha podido, y es de lo más urgente porque ese personal están padeciendo una situación muy grave económica, porque no tienen para sostener a sus familias y además algunos no pueden ni siquiera trabajar por por el accidente o por la herida o por las circunstancias que determinaron su baja del ejército. ¿Cuánto les pagan? A ese personal, como casi todo es personal de tropa, no ganan más allá de 4,500 pesos mensualmente, y desde esas fechas en que causaron baja, así están y no se ha hecho nada por ellos. General, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Vamos a publicar el boletín que nos envió. Mañana ya lo puede leer. Desde hoy ya puede escuchar su participación en www.frecuencialaboral.com. A partir de las 5 de la tarde subimos la repetición y mañana ya nos puede leer en el portal. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros y vamos a seguir pendientes del asunto y reportando cómo les va. Gracias a ustedes. Bueno, pues tenemos más información. Esto es importante para los productores del campo. El subsecretario de Agricultura de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, SAGARPA, Jesús Alberto Aguilar Padilla, informó que desde el 18 de marzo del 2014 abrieron las ventanillas para la entrega de incentivos de Proago productivo. Esto es para quienes
producen en el ciclo agrícola primavera-verano y para la acreditación de la vinculación de estos incentivos a la productividad. En el comunicado de la Zagarpa se especifica que quienes estén inscritos en el padrón de registro de Procampo y no reporten cambio en sus datos recibirán el apoyo de Proago productivo en sus cuentas bancarias u órdenes de pago. En tanto que para los productores ganaderos, la Zagarpa exigirá el cumplimiento de reglas de operación que incluyan el uso de nuevas tecnologías para otorgarles el estímulo del programa de fomento ganadero PROGRAN del 2014, de acuerdo al comunicado de la Zagarpa, pero es precisamente en las reglas de operación o condiciones que impone las autoridades de Zagarpa en donde la mayoría de los productores del campo se quedan sin recibir los estímulos por su complicación y dificultad para cumplirlas. Bueno, pues hay una encuesta del INEGI que señala que por esas reglas, bueno, entre otras cosas por esas reglas de operación, el 83.2% de los productores del campo pues se quedan sin recibir su apoyo porque no reciben los estímulos. En ese sentido entrevistamos al secretario de la Comisión de Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados. Él es Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez, quien dijo que pues no nada más las reglas de operación detienen los estímulos al campo, sino también hay corrupción. Vamos a escuchar lo que nos comentó. Las reglas de operación son reglas que no permiten que todos los productores tengan posibilidades de acceder a los distintos programas. Eso hace de entrada que una gran cantidad de recursos de los programas no se aplican porque se argumenta que no hay propuesta. Por otro lado, los recursos destinados al campo no están destinados a la productividad, porque son recursos que van a otras acciones, entre ellas algunas como carreteras, por ejemplo, como adultos mayores y cosas de esas que aparentemente van dirigidos para allá, pero no. Aquí el tema central es el asunto de los recursos destinados a la productividad. Y esos recursos de la productividad tienen problemas de aplicación, insisto, por un lado por las reglas de operación. Por otro lado, estos recursos no llegan al campo porque hay una sistemática falta de mecanismos de información hacia la gente del campo. Hay muchos programas que no se conocen, pero por otro lado, en el desconocimiento de los programas va implícito una actitud de muchísima corrupción entre los funcionarios del gobierno federal a la hora de su aplicación, por una razón. Los recursos que van destinados a la federación, muchos de ellos requieren del famoso par y paso, es decir, la contraparte de los estados. Hay estados pobres como Guerrero, como Oaxaca, como Michoacán, como Chiapas, que no tienen condiciones de aportar los demás recursos del estado para que puedan bajarse los de la federación, y eso hace que estos recursos no lleguen. Por otro lado, muchos de los recursos que van al campo se quedan en algunos dirigentes de las organizaciones. La CNC es una de las organizaciones que más recursos baja y que no están llegando directamente a los campesinos porque les cobran de dos maneras. Por un lado les cobran para elaborar las propuestas que presentan y por otro lado les quitan comisión a la gente del campo. De tal manera que el recurso que está destinado a los campesinos les está llegando de la mínima parte. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Quiero saludar a todos nuestros colaboradores voluntarios que muy amablemente vienen aquí a contestar sus llamadas o a participar en lo que se requiera. Está Andrea Luna contestando los teléfonos y también nos ayuda a transcribir algunas de las entrevistas que usted escucha en Frecuencia Laboral. Está Edgar García de las prepas del DF apoyándonos en las llamadas y también nos ayuda a hacer algunas ediciones en nuestro programa de radio para que usted escuche ciertas partes que puedan ser interesantes en el Facebook. Está el amigo Bombero Peregrino, por ahí está también Alfonso Becerra, está David Muñoz en los controles técnicos. Él hace posible que usted nos escuche desde su hogar. Y en más información, representantes de la sociedad civil
se levantaron de la mesa de negociación del mecanismo de protección a personas defensoras de los derechos humanos y periodistas a cargo de la Secretaría de Gobernación porque no han implementado los recursos financieros para echar a andar las casas de protección para quienes amenazados por su labor y salvaguardar su integridad física y la de sus familias. Bueno, en una carta que enviaron al secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, le solicitaron una reunión para explicarle a él la situación del mecanismo de protección a defensores de derechos humanos y periodistas, en donde no se ha ejercido el presupuesto. Son 263.9 millones de pesos asignados a ese mecanismo desde su creación, lo cual tiene a 7 de cada 10 periodistas y defensores sujetos de apoyo, de protección, esperando por su atención. Ya aquí habíamos publicado una entrevista que le hicimos a uno de estos periodistas amenazados de muerte, pues que realmente no les dan el apoyo que ellos requieren, aunque existe este mecanismo. Y bueno, cabe señalar que este dinero que están reclamando los defensores de derechos humanos que pertenecen al mecanismo de protección no es para ellos, porque ellos no cobran por su participación, entonces su participación es desinteresada y se están quejando de que realmente quienes están en esa mesa por parte de la Secretaría de Gobernación pues no resuelven. Esperemos que el secretario les dé la cita. Bueno, y nos vamos a otra información ahora del Senado de la República. La Auditoría Superior de la Federación le hizo una recomendación para que respete la normatividad del Servicio Civil de Carrera. Ustedes saben que con este sistema, en teoría, los trabajadores podrían ir ascendiendo de categoría hasta llegar a mandos medios o medio altos, pero no se cumple porque en la revisión de la cuenta pública del 2012, la más reciente, reporta la Auditoría Superior de la Federación que solamente 2 plazas de las 360 que hubo fueron asignadas a trabajadores que pasaron su examen. Sí, del total de estas 360 plazas vacantes, el 72.5%, 166 plazas ingresaron por acuerdo de la mesa directiva y 24.9%, 57 plazas ocuparon las plazas a petición de los titulares de las áreas. Además dice que con la autorización de la Secretaría General de Servicios Administrativos, sin que fuera posible verificar que el personal hubiera acreditado los requisitos establecidos en el catálogo de puestos y solo 2% por examen de concurso. En entrevista con Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia, el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Senado, Saúl Pérez Peñalosa, dijo que en el Senado de la República nunca se cumple con la normatividad del Servicio Civil de Carrera. Desde que se instauró el Servicio Civil de Carrera, solamente ha sido un mecanismo más para que la propia administración y los grupos parlamentarios puedan integrar a personal y reunir los requisitos. Sabes que como se ve en el informe de la Auditoría Superior de la Federación, bueno, es alarmante, ¿no?, que solamente el 2% del personal del Servicio Civil de Carrera haya realizado los exámenes correspondientes. Y bueno, aquí tenemos que considerar que hay un 98% de servidores públicos, con un buen nivel salarial, por cierto, que no se tiene la certeza de que hayan cumplido con los requisitos. ¿Sí? O sea, no cumplen con los requisitos, no demuestran siquiera si saben o no, y les llegan a pagar hasta 60,000 pesos al mes. Los salarios de esos cargos están en 20, 40 y 60,000 pesos. Entonces, si no tienen la capacitación y nada más porque pertenecen a algún partido o grupo, se quedan. Bueno, por otra parte, y también llegó al Senado de la República la Ley de Pensión Universal y Seguro de Desempleo, que como ustedes saben ya se aprobó en la Cámara de Diputados y la están analizando en comisiones. Y podría enviarse al Pleno de la Cámara de Senadores y de aprobarse ahí, pues ya pasaría a su publicación en el Diario de la Federación, Diario Oficial de la Federación, para que ya entre en vigor. Cabe recordar que en la Cámara de Diputados la votación del PRD estuvo dividida, una parte votó a favor, otra en contra, pero el PT, el Movimiento Ciudadano y el PAN votaron en contra, porque se toman recursos del Infonavit para
pagar el seguro de desempleo y porque la pensión universal pues es francamente baja, de 580 pesos. También por esta razón le preguntamos al senador Héctor Larios que si ellos se van a sumar a lo que votó su bancada en la Cámara de Diputados en contra, y él dijo pues que todavía no tenían esa respuesta. Sin embargo, ya se reunieron con funcionarios para ver si tiene alguna bondad esta ley. Imagínate que diputados del PRD votaron a favor. 46 diputados del PRD. Es una vergüenza, porque Silvano Aureoles. Hay una opinión, dice, del doctor Manuel Pérez Pantoja, es investigador de salud de los trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana en Xochimilco. Dijo que esta mal llamada ley de pensión universal, ojalá escuchen los diputados del PRD que votaron a favor, ni es universal porque margina a todos los que reciban algún otro apoyo similar o pensión. Es ofensiva porque solamente ascenderá a 580 pesos mensuales y el seguro de desempleo lo recibirán los trabajadores afiliados al IMSS y al Infonavit 45 días después de haber quedado desempleados y de superar una serie de obstáculos, por lo que concluyó que se trata de una burla y los fondos del Infonavit sufrirán un atraco. En relación al llamado seguro de desempleo, es un verdadero atraco a los fondos de vivienda, es decir, está tomando el dinero de los propios trabajadores para financiar este llamado seguro de desempleo, que también es una resolución bastante engañosa y yo diría tramposa, porque para empezar aplica hasta que tengas 45 días naturales de haber quedado desempleada. Después tienes que cumplir con una serie de requisitos que va a establecer la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en cuanto a sus programas de capacitación. Y el otro elemento que hace ver que es algo demagógico es que solamente se da máximo un pago durante 6 meses y una vez cada 5 años. Es decir, que no puedes estar desempleada ahorita, entrar a trabajar y durar un año trabajando nuevamente y luego volverte a desemplear, porque solamente se va a hacer efectiva ese pago cada 5 años. O sea, es una simulación, es en cierta forma una mentira, porque es una verdad a medias, entonces es una mentira. Y la verdad es que a nosotros nos interesa mucho que se aclare esto, porque lo estuvieran promoviendo como un gran logro. La verdad es que no, es hasta ofensivo, porque todos los del ISSSTE y todos los que no tengan IMSS o Infonavit no lo van a recibir. Licenciado Luna, ahora sí, en medio minuto díganos lo que nos estaba explicando. Bueno, que las cuentas de los trabajadores que están inactivas, es decir, de todos aquellos que han perdido su trabajo o que no tienen trabajo en 3 años, sus cuentas ya van a ser utilizadas y para solventar inversiones, que no sabemos en qué tipo de inversiones, y por supuesto, si las ganancias de inversiones, esos trabajadores no reciben ningún beneficio. Yo creo que están a tiempo esos trabajadores de interponer un recurso para que no les virlen sus dineros que tienen en sus cuentas de las Afores. Martín. Bueno, queremos señalar que el Sindicato Mexicano de Electricistas, esta semana casi 1000 compañeros que alcanzan la pensión vitalicia van a firmar un documento que nos están solicitando el gobierno para adherirse a este esquema de jubilación vitalicia. Van a ser llamados y por otra parte el Comité Central está elaborando una serie de propuestas para entregar al gobierno sobre la reinserción laboral ya muy específicas. El 30 de enero entregamos una propuesta muy general al presidente de la República, a la Cámara de Diputados, senadores, a la Secretaría de Gobernación. El 18 de marzo lo hicimos a la Secretaría de Energía y ya de manera puntual, por región, por actividad que se desarrolla en el sector, vamos a ir entregando las propuestas para que puedan ser discutidas en los distintos ámbitos donde las hemos llevado. Es hora de despedirnos. Un agradecimiento. Hasta la próxima.
Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.